Un hombre enigmático que ha dado su vida por las palabras, Clayton Hammond, con un gran secreto en su obra literaria, es el protagonista de La Noche de Oro. The Wars, la película estadounidense escrita por los directores Brian Klugman y Lee Sternan, es la producción en la cual nos sumergiremos esta noche en un análisis narrativo y argumentativo. A medida que vamos desarrollando el análisis, aplicaremos una gran gama de conceptos, los cuales nos facilitarán y nos permitirán hacer un ejercicio más profundo y pertinente. Iniciaré hablando de cómo la historia y el relato han sido previamente construidos para ser mostrados en la pantalla grande, teniendo en cuenta que la experiencia emocional con significado es lo que define una buena historia. Esta película claramente pone en evidencia no solamente estructuras narrativas que tienen diferentes tipos de encadenamientos, sino también los enormes conflictos morales que se generan cuando por el deseo del éxito cruzamos las fronteras entre lo correcto y lo incorrecto. En esta parte se explicará el fenómeno argumentativo. Cuando hablamos de historia nos referimos a hechos que ocurrieron en un lugar determinado y en un espacio de tiempo concreto. Se habla de relato cuando se refiere a los hechos que, si bien pudieron ocurrir en un tiempo y un lugar específico, han sido previamente seleccionados para contar algo de una manera única con el fin de cumplir el objetivo propuesto. El film narra una gran historia, que se divide en tres secuencias, las cuales denominaremos secuencia 1, 2 y 3. La secuencia 1 trata de un escritor llamado Clayton, quien está en una universidad lanzando su última obra, The Wars. Ahí lee la primera parte de su libro a un público en el que hay una joven que posteriormente lo aborda y le pide que le explique cuál es la verdadera historia del libro. Clayton, en su apartamento, después de una larga conversación sobre los posibles finales que podía tener ese libro, le siembra dudas a la joven, quien acepta no tener la razón y dejar la verdad a la imaginación, lo que para él termina siendo más incómodo, por lo que decide no enamorarse de otra mentira y le pide que se vaya de su apartamento. La secuencia 2 se evidencia cuando Clayton comienza la lectura de su libro. Esta secuencia narra la historia de un joven llamado Rory, quien sueña con ser escritor, pero muestra sus libros y nadie quiere publicárselos. En su viaje de luna de miel a París se encuentra una historia en un maletín abandonado, en una tienda de antigüedades. La historia es fantástica para tener todo lo que ha estado buscando. Se autojustifica por su situación, por lo que le dice a su esposa y decide publicarla. La obra es exitosa, su vida cambia, pero queda con el sinsabor de no saber de quién es la historia. Recibe premios por su obra y se vuelve un escritor exitoso. En la secuencia 3 vemos cómo, a partir del encuentro de Rory con un anciano desconocido en un parque, el anciano inicia un relato que da cuenta de la historia de un joven que después del año militar en la Segunda Guerra Mundial desea ser escritor. Viaja a París y se enamora de una francesa. Tiene una hija, la niña enferma y muere, su esposa lo deja. Después de esto, la única manera que encuentra para sanar ese dolor es probar su habilidad como escritor, escribiendo su propia historia. Luego él busca a su esposa, le entrega la historia y ella la pierde. Se disgustan y se separan para siempre. Él vuelve a América y nunca se perdonará haberla tratado mal por haber perdido aquel escrito. En cuanto a estructura narrativa se trata, estas secuencias presentan un tipo de encadenamiento por entrada, es decir, su director ha usado este recurso para intercalar las historias a medida que Clayton entabla su discurso, para hacer más interesante el desarrollo del relato y propiciar la curiosidad y un nivel de interpretación más profundo. Si bien es cierto, este tipo de películas no resultan tan común verlas, su realización ha sido impecable, haciendo uso de los diferentes elementos que logran captar la atención del espectador, para que al final logre hacer la fusión de historias y descubrir la verdadera intención del relato. En el gráfico podemos observar la estratificación narrativa y la participación de las figuras como narrador y narratario de las que hablaba Harry en su texto en modalidades narrativas. En primer lugar, vemos el nivel extradiegético, donde la cámara asume el papel de narrador heterodiegético por cuanto no se reconoce como personaje dentro del relato. En el segundo nivel, el intradiegético, Clayton aparece como un narrador heterodiegético, pero al final la película nos da pistas que en realidad su participación ha sido homotodiegética, por lo que termina recreando la historia de él mismo, pero eso lo explicaremos en un momento. Su narratorio, en este caso, es el público universitario y la chica con la que termina interactuando, Daniela. Finalmente, en el tercer nivel, el metadiegético, Clayton construye un narrador que utilizará la misma estrategia que él. El viejo narra la historia en tercera persona para luego identificarse como protagonista de ella, ubicándolo como un narrador homotodiegético, con su narratario, que en este caso es Rory. Para aclarar las figuras de orador y auditorio debemos decir que como espectadores nosotros estamos ejerciendo la función de auditorio, quien escucha atentamente y ve todas las imágenes que pueden llegar a persuadirnos de esa idea
que los oradores previamente han construido, los directores cinematográficos. Aclarando ya la estructura del relato, nos adentraremos en los conflictos morales que evidencia la película, a partir de fragmentos de la misma que permiten reconocer los valores y emociones claves para comprender su sentido y su carácter argumentativo. Los procesos argumentativos ejemplificados aquí tienen una finalidad persuasiva. Valores que relacionan nuestra vida con la vida en la ficción son los que nos ponen en diálogo permanente con la película, no solo como espectadores, sino como actores de nuestra propia vida. La angustia, el desespero, la toma de decisiones, el amor y la responsabilidad ponen en juego una situación específica dentro de la historia. La toma de decisiones, el juego de la moralidad que nos persuade y nos mueve. A continuación, unas escenas que ilustran mejor lo anteriormente dicho. It's good. It's really good. And it's a beautiful piece of writing, and the truth is that you should be very proud of yourself. Thank you very much. That well. I was working on the computer today, and I've never gone through your things before, but your book was on the screen. You got the cover of the book of these. I didn't get the cover that some old man got. The other book of yours I sold. Did you write that? Well, of course I wrote that, Right. but I didn't. What are you doing right now? What's wrong? I didn't write the book. Finalmente, para concluir, el propósito inicial de esta película se recoge en la escena inicial, cuando la cámara centra el plano en la solapa del libro, lo que termina demostrando el valor tan fuerte que tienen las palabras al ser conductoras de decisiones que tomamos buenas o malas. Y aunque resulte difíciles de mantener, debemos hacernos responsables de ellas el resto de nuestras vidas. Es ese juego entre la ficción y la realidad en el que nos hace pensar que el libro The Wars no recrea más sino la historia de su mismo autor, Clayton. ¿Y cómo saberlo? Dentro del film, el director nos da pistas sobre la similitud entre Rory y Clayton, con frases que uniéndolas con otras escenas cobran sentido lógico y comprueba que Rory no es más que una extensión de Clayton. En la escena donde Rory presenta el libro al dueño de la editorial y este se le dirige a Rory diciéndole: «¿Has escrito una formidable novela de ficción?», la relación que existe entre el libro que escribió Rory, Lágrimas en la ventana, con el de Clayton, The Wars, en contenido hablan de lo mismo y reflejan sus percepciones. Al final de la película, Daniela ve dentro del libro una foto de la esposa de Clayton, que curiosamente también es de piel morena. Se puede inferir que este personaje es la representación de Dora en la vida de Rory. Con una frase que se repite en todas las historias: «Mi error es que amé más las palabras que a la mujer que me inspiró a escribirlas». El viejo, Clayton y Rory en algún momento del desarrollo de sus historias pierden a este ser querido, el que inspiró a hacer esas palabras. Aunque Rory no es el autor del libro, sino el viejo, él deseó más las palabras que su propia esposa y por esta razón la perdió. Una película que además de mostrar varias historias, nos muestra una realidad común de nuestros días, como la moral a la hora de elegir lo que es correcto o no, cuando decimos una mentira y sus consecuencias. Todo esto está relacionado con la vida de una persona que desde sus ambiciones nunca imaginó estar envuelta en tan curiosa situación, donde la ética y la moral del plagio lo llevaron a un colapso en su vida emocional y personal. Las decisiones que tomamos nos marcan y marcan a los demás de manera positiva y negativa. Es así como estos realizadores cinematográficos optan por reflejar realidades que vivimos a diario, que nos terminan identificando con la historia de Clayton. Verdades enmascaradas bajo ficción para seguir siendo aceptadas y aliviar el cargo de conciencia que nos atormenta. Gracias al tipo de montaje que tiene la película, cada parte de ella, las imágenes, los sonidos, los objetos, cumple una función de enganche, tal como lo menciona Francisco Rodríguez citando a Barthes. Estos aspectos de la película tienen un contenido informativo, simbólico e inmemorable, que al final de cuentas, al ser percibidas por los sentidos, son expresivas. Cada uno de estos contenidos impregna la imagen y le da un toque verosímil a lo narrado. Todos estos aspectos de la historia presentada hacen que quien observa la imagen logre conectar sus emociones gracias a los sonidos, diálogos, lugares, transportándolo a un mundo de ficción, un mundo que solo puede ser representado por la realidad individual de cada persona. Recuerde, una historia bien contada nos ofrece aquello que no podemos obtener de la vida, una experiencia emocional con significado. Robert McKee. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en una próxima emisión.